Mis apreciados hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga al comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 11, titulada Los engaños del tiempo del fin. Hemos llegado a un estudio muy importante, el cual nos recordará que debemos estar prestos y atentos en el tiempo del fin. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús para que podamos juntos cada día conocer del Señor, y que puedan compartir este video con todos sus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en esta familia de Aprendiendo de Jesús. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra en este instante y que podamos practicar lo que hemos de aprender. En el nombre de Jesús. Amén. El comentario bíblico adventista sobre Mateo 7, versículos 21 en adelante nos dice: la construcción de esta oración hace resaltar el gran contraste entre el que solo habla y el que en verdad hace la voluntad de Dios. La profesión sola no tiene valor. El que pretende conocer a Dios y sin embargo desobedece sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. No importa que las apariencias puedan indicar lo contrario. El que hace, es decir, el que hace la voluntad de Dios cuando sabe cuál es. La fe en Dios debe acompañar a las acciones. De otro modo es solo un formalismo. Es verdad que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero es igualmente cierto que las obras, si no están acompañadas por una fe sincera y viva, también son muertas. Los que no conocen la voluntad de Dios no deben rendir cuentas de ella, pero los que han oído la voz de Dios que habla a sus corazones y sin embargo persiste en andar por sus propios caminos, no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Muchos me dirán. Aquí por primera vez Jesús hace alusión indirecta al hecho de que Él vendrá en aquel día como juez de todos los hombres. Estos que le dirán Señor a Cristo en el día del gran juicio final, lo harán como profesos cristianos. Mientras vivían han pretendido ser sus seguidores, pero han sido pesados y hallados faltos. Profetizamos en tu nombre. La forma de la pregunta en el griego indica que se espera una respuesta positiva. Es como si se dijera, ciertamente hemos profetizado en tu nombre, ¿verdad? Difícilmente habrían hecho tal afirmación delante del gran juez del universo si su pretensión no hubiera estado respaldada, aparentemente, por los hechos. Esta es la medida de su arrogancia y vana ilusión. Es como si protestaran ante el juez de que su decisión es injusta y que no puede tratarlos como a réprobos. Han estado predicando en el nombre de Cristo, ¿no es verdad? Pero han olvidado que el culto externo dedicado a Dios, que se basa en la tradición humana, no tiene valor. Echamos fuera demonios. Se consideraba que este era el milagro más difícil de realizar y por lo tanto representaba a todos los otros que pudieran mencionarse. Cuando los 70 regresaron de su primer recorrido evangelístico, lo que les parecía más importante era el hecho de que aún los demonios se les habían sujetado. Muchos milagros. Quizá estas maravillas incluían verdaderos milagros, realizados como una evidencia que pretendía demostrar que la presencia de Dios los acompañaba y que sus enseñanzas tenían la aprobación divina. Las Escrituras muestran claramente que la realización de milagros no es en sí una evidencia convincente de que está obrando el poder divino. El mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad, es una vida transformada según la semejanza divina. Quienes profesan ser profetas han de ser probados por su vida y no por sus pretendidos milagros. Versículo 23. No os conocí. Esta es la evidencia de que sus enseñanzas no habían sido pronunciadas en una armonía con la voluntad de Dios y que los milagros no habían sido realizados mediante el poder divino. Versículo 24. Oye,
Sin duda, Cristo se refiere aquí a algo más que simplemente escuchar. Quienes oyen estas enseñanzas indudablemente las comprenden, al menos hasta el punto de tener suficiente luz para actuar si deciden hacerlo, y por lo tanto son responsables delante de Dios. Las hace. Es peligroso oír un mandato divino y no traducirlo en acción, porque el oír inevitablemente trae consigo la responsabilidad de actuar en forma consecuente. Los hijos de Dios son los que siguen la dirección del Espíritu. La obediencia a las palabras de Cristo transforma el carácter de la persona que obedece. Sobre la roca, el Señor Jesucristo es la roca, en la cual cada cristiano y también la iglesia cristiana, como conjunto de constructores de carácter, deben construir. El constructor cavó y ahondó a fin de poner un buen cimiento. La construcción de un edificio firme exige mucho tiempo y esfuerzo. Es mucho más sencillo construir una casa sin darse el trabajo de poner un cimiento sólido. Versículo 25. Vientos. Los vientos de la tentación y de la prueba, quizá de modo especial los vientos de las falsas enseñanzas que tienden a separar a la persona del firme cimiento de la fe. No cayó. Bienaventurado el que en su lucha contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo puede resistir en el día malo y estar firme. Bienaventurado el que, terminadas las tormentas de la vida, encuentra que, por la gracia de Cristo, su carácter ha resistido todos los dardos de fuego del maligno. Si su alma está aferrada a la gran esperanza cristiana y no puede caer, fundada sobre la roca. La roca era la enseñanza de Cristo, específicamente la del Sermón del Monte. Las palabras de Cristo nunca dejan de ser, sino que duran para siempre. Solo en Él hay salvación. Versículo 26. No las hace. Para dar mayor énfasis a su enseñanza, Jesús repitió de forma negativa la parábola. Notar este ejemplo del uso de la repetición como método de enseñanza usado por Jesús. La diferencia entre los dos relatos está solo en el cimiento. Todos los otros elementos son iguales. Es evidente que el hombre que aquí se describe sabía cuáles podrían ser las consecuencias de sus acciones. Insensato. Insensato porque hizo menos que lo que sabía que debía hacer. Puede comparárselo con el que no se puso el vestido de boda y las 5 vírgenes insensatas. Sobre la arena. El que presta oídos sordos al Evangelio construye en las inestables arenas de sí mismo, sobre sus propios esfuerzos y sobre las teorías y los inventos humanos. Comentario bíblico adventista sobre Juan capítulo 11. Padre, forma habitual de Jesús para dirigirse a Dios. En el Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus seguidores que se dirigieran a Dios de esa forma. Por haberme oído. Jesús estaba en constante comunión con su Padre. Todo lo que le sucedía en la vida concordaba con un plan convenido antes de que Jesús dejara el cielo. La realización de ese plan demandaba que se diera una evidencia máxima de la divinidad de Cristo. La oración fue simple, un marcado contraste con los encantamientos de los que recurren a la magia. No hubo ningún pedido, tan solo una expresión de agradecimiento, pero con ella un reconocimiento tácito de la completa armonía del Hijo con la voluntad del Padre. Versículo 42. Por causa de la multitud. De lo contrario, no hubiera habido necesidad de la oración. La resurrección del hijo de la viuda de Naín se había efectuado en un pequeño y oscuro pueblo de Galilea. La resurrección de la hija de Jairo acaeció en la intimidad de un dormitorio, con solo unos pocos testigos presentes. Además, ella había estado muerta solo un corto tiempo. Este milagro, en cambio, se realizó a plena luz del día, con la presencia de amigos y enemigos como testigos. Se hizo frente a todo posible motivo de dudas. Los fariseos habían acusado a Jesús de que expulsaba a los demonios mediante el príncipe de los demonios. Jesús reconoció abiertamente su unión con el Padre, sin el cual no intentaba hacer nada,
y ahora declaró que su propósito era que creyeran que Dios lo había enviado. Versículo 43. Lázaro. Jesús se dirigió a él como nosotros lo haríamos con un amigo familiar para despertarlo de un sueño. No hay el menor indicio en todo el relato de que el alma de Lázaro dejó su cuerpo en el momento de la muerte y ascendió al cielo. Si tal hubiera sido el caso, podríamos haber esperado que Jesús se dirigiera al alma consciente y no al cuerpo muerto. Podría haber dicho: Lázaro, desciende y vive otra vez en la carne. Pero a semejanza de David, Lázaro no subió a los cielos. Los últimos 4 días habían sido para él un periodo de olvido e inconsciencia. Si alguno esperaba oír de él un relato glorioso de las andanzas de su alma después de la muerte, estaba condenado a chasquearse, pues Lázaro no tenía nada que relatar. Primera de Samuel. El Señor nunca rechaza a ninguna alma que viene a Él con sinceridad y humildad. La respuesta quizá no venga en la forma o en el momento esperado, pero Dios toma nota de la petición y hace lo que más conviene dentro de las circunstancias. Las súplicas frenéticas de Saúl llegaron al oído divino, pero en vista de la situación, Dios decidió no dar la información que pedía al rey. Deliberadamente, Saúl había rehusado esperar el consejo de Dios en Gilgal, o aceptar cualquier mensaje contrario a sus ideas como monarca. Había tenido acceso al tabernáculo en Nob, pero había asesinado a los sacerdotes, puesto que Saúl voluntariamente había elegido hacer lo que le placía. Dios permitió que cosechara los frutos de esa siembra. Si se hubiese arrepentido y hubiera sido sumiso, Dios podría haber convertido sus faltas en peldaños para el éxito. La experiencia de Saúl ilustra la verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 11. Hazme venir a Samuel. ¿Por qué debía pedir Saúl que viniera Samuel y no otros? El profeta había sido guía y mentor del rey, y le había dado varias predicciones en el tiempo del ungimiento de Saúl, que le provocaron gozo y paz cuando las vio cumplirse. Pero tan pronto como comenzó a manifestarse su temperamento despótico, disminuyó su respeto por el consejo divino. A su vez, este proceder se convirtió en indiferencia y llegó a ser odio, hasta que el rey descuidó todas sus responsabilidades administrativas en su intento de exterminar a su rival. El recuerdo de la bondad de David, expresada en 2 ocasiones diferentes, todavía causaba eco en la mente enferma de Saúl, y éste comenzó a darse cuenta de que había fracasado ante la vista de muchos de sus súbditos, a quienes veía desertar para unirse con David. Irritadísimo por el silencio del cielo, buscó algún otro método para lograr a la fuerza una respuesta. Versículo 13. Tú eres Saúl. La información era de origen sobrenatural, pero no procedía de Dios. Él había mostrado su aborrecimiento por la práctica de la nigromancia al condenar a muerte a cuantos la practicaban. Aún los que consultaran a médiums espiritistas debían ser raídos, de modo que la comunicación debe haber procedido de otra fuente. Hay quienes sostienen que los espíritus de los muertos vuelven para comunicarse con los vivos. Para ellos, el espíritu de Samuel respondió a la invocación del médium. Pero una comunicación de Samuel, hablando como profeta, indirectamente habría sido una comunicación de Dios, y se declara expresamente que el Señor rehusaba comunicarse con Saúl. Saúl fue muerto porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. La enseñanza de que los espíritus de los muertos vuelven para comunicarse con los vivos se basa en la creencia de que el espíritu del hombre existe en estado consciente después de la muerte y que, en realidad, ese espíritu es el hombre mismo. La Biblia enseña claramente que al morir el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el Antiguo Testamento enfáticamente niega a ese espíritu sea una entidad consciente. El Nuevo Testamento enseña la doctrina. Jesús indicó que será en su segunda venida y no en el momento de la muerte, cuando el creyente se reunirá con su Señor.
De lo contrario, Jesús podría haber consolado a los discípulos afligidos con el pensamiento de que pronto les sobrevendría la muerte y que así inmediatamente irían a las mansiones celestiales para estar con Él. Para confortar a los que habían llevado a sus amados al descanso, Pablo declaró expresamente que los que vivieran no iban a preceder a los muertos, sino que todos se reunirían con el Señor en el mismo momento. Es pues evidente que el espíritu de Samuel no se comunicó en este momento con Saúl. Queda otra fuente para esa comunicación. Las escrituras revelan que Satanás y sus ángeles pueden impartir informaciones y también cambiar su forma. La aparición que se presentó ante la mujer de Endor era una personificación satánica de Samuel, y el mensaje impartido tuvo su origen en el príncipe de las tinieblas. Aunque muchos de los fenómenos de las sesiones espiritistas son fraudes y actos de predestinación, no todos los fenómenos se pueden explicar así. Muchos que han investigado esas sesiones admiten la presencia de un poder que no puede explicar mediante fraudes ni con leyes científicas conocidas. Las escrituras predicen un aumento de las manifestaciones sobrenaturales en los últimos días. La única salvaguardia contra estos artificios engañosos es estar tan bien afianzado en las verdades bíblicas como para que el tentador sea reconocido a pesar de su disfraz. Una fe firme en la verdad del estado inconsciente de los muertos desbaratará cualquier intento del enemigo para infiltrar su propaganda por médiums espiritistas y supuestas comunicaciones con los muertos. Parece que el espíritu que informaba a la mujer se deleitó desenmascarando el disfraz de Saúl y se mofó del extraño proceder del rey al pedir ayuda al mismo poder que antes había procurado silenciar. En presencia del poder satánico sobrenatural, su justificación propia y sus variadas excusas se disiparon como tamo frente al viento. Versículo 17. Ha quitado el reino. El espíritu, haciéndose pasar por una voz que procedía del cielo, se mofó de Saúl diciéndole que su corona iría a su rival. Satanás inspiró a los que acompañaban a Saúl para que estimularan la animosidad del rey contra David, y después lo amargó en sumo grado anunciándole como que ya se hubiera realizado precisamente lo que tanto había luchado Saúl por evitar. Había oído que David estaba con los filisteos, y tal vez ahora se imaginaba que los enemigos del Señor lo vencerían y darían el reino a David. Versículo 18. Jehová te ha hecho esto. Aunque Satanás inspiró los pensamientos que provocaron la desobediencia de Saúl en su proceder con Amalec, ahora condenó al rey en forma del Señor. Así se presentó a Dios como si hubiera empleado las mismas tácticas de Satanás. En realidad, Dios no se había vuelto enemigo de Saúl, tan solo permitía que éste cosechara lo que había sembrado. El aprieto en que se encontraba Saúl era el resultado de su propia elección. Dios se había esforzado para salvarlo del desastre, enviándole amonestaciones y consejos repetidos, pero Saúl persistió en oponerse a la instrucción divina. Efesios capítulo 6. Por lo demás, Pablo está a punto de concluir su epístola. Ha establecido la base espiritual y teológica para la unidad de todos los miembros y ha dado instrucciones en cuanto a cómo poner en práctica esa unidad en las relaciones humanas dentro de la iglesia, la familia y la sociedad. Ahora se dispone a responder la pregunta que surge naturalmente en cuanto a la posibilidad de vivir a la altura de tal profesión. ¿Cómo se pueden lograr estas virtudes? En el Señor. Esta frase temática aparece en una u otra forma en la epístola unas 30 veces. Este es el secreto de la victoria. Si no permanecemos en él, nuestra fuerza se debilitará, pero su gracia nos basta. Poder. El apóstol está por describir los innumerables ejércitos del mal preparados para aplastar a la iglesia. El enfrentamiento es desesperadamente desparejo. Todas las ventajas las tiene el enemigo.
a menos que la Iglesia busque por medio de la fe los recursos del Omnipotente. Vestíos. Pablo usa con frecuencia esta figura y aquí se refiere a ponerse la armadura que protege al creyente. Toda la armadura completa o todas las armas. Considerado por algunos como la probable fuente de la figura empleada por Pablo, otros destacan el conocimiento que tenía de la armadura utilizada por los soldados romanos, pues él mismo estuvo varios años encadenado a uno de ellos. La armadura es de Dios, pues Él quien proporciona cada parte que la compone. Se nos pide que nos vistamos de ella y luchemos valientemente en la batalla. El que preparó la armadura garantiza su eficacia. El diablo. Si nuestro conflicto fuera solo con hombres, la necesidad de una armadura no sería tan evidente, pero tenemos que enfrentarnos con las estratagemas y las sutilezas del diablo. Las tentaciones que sufrió Cristo revelan cuán sutil es el método del diablo, siempre dirigido a los puntos más débiles de la naturaleza humana. Es mucho más fácil enfrentar al enemigo declarado que al que se oculta tras el engaño. La armadura de Dios está hecha precisamente para defenderse contra este tipo de ataques llenos de astucia, que de otra manera destruirían al combatiente cristiano. Versículo 12. Sangre y carne. Pablo no quiso decir con sangre y carne que los cristianos no se enfrentarían a enemigos humanos, pues la Iglesia siempre ha sufrido a manos de hombres impíos. Si afirma que la lucha es contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia. Las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios y sus hijos. El conflicto entre Cristo y Satanás no es de dimensiones locales o terrenales, sino de significación cósmica. Abarca todo el universo de Dios. Tomad. Toda la armadura de Dios está lista para que la usemos, y Pablo aconseja al cristiano que se la ponga. Un ejército debe estar plenamente pertrechado antes de salir al campo de batalla. El cristiano también debe estar bien preparado con toda su armadura espiritual antes de enfrentarse al diablo, pues de lo contrario será inevitablemente derrotado. Un soldado protegido con solo la mitad de la armadura puede pagar muy caro su descuido y temeridad. Saldrá a la batalla con un falso sentido de seguridad, pues el enemigo, sin duda, atacará las partes desprovistas de protección. El cristiano es vulnerable en muchos puntos, y a menudo aquello que piensa que es su punto más fuerte, ante la tentación resulta ser el más débil, así como una cadena no es más fuerte que su eslabón más endeble. El cristiano no es más fuerte que su rasgo de carácter más deficiente. Debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne, únicamente será suficiente la armadura completa. El día malo. Algunos han aplicado estas palabras al gran conflicto final entre la Iglesia y las fuerzas del mal. El artículo definido que se utiliza de base a esta idea, sin embargo, otros aplican día malo de un modo más general a cualquier día cuando la batalla sea específicamente intensa. Habiendo acabado todo. Se refiere probablemente a haber hecho todos los preparativos posibles para librar el conflicto. Algunos lo aplican al cristiano que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance durante el conflicto. La confianza en Dios nunca priva al cristiano del privilegio de ejercer al máximo las facultades que ha recibido de Dios. Es cierto que la batalla nunca será ganada sin la armadura y el poder de Dios, pero no es menos cierto que no será ganada sin la cooperación de lo humano con lo divino. El cristiano, después de haber hecho lo máximo por la gracia de Dios, puede sentirse seguro. Versículo 14. Estad pues firmes. El orden en que se escriben las partes de la armadura es probablemente el mismo que seguía a un soldado romano cuando se la ponía. Por lo tanto, existe una secuencia lógica de ideas. La figura es una grandiosa culminación de uno de los pasajes más profundos que alguna vez se haya escrito. Ceñidos.
El cinto que ceñía al soldado mantenía unidas todas las partes de su armadura, de otro modo le habrían estorbado los movimientos. Coraza. Así como la coraza protegía el corazón del soldado, la justicia conservar la vida del creyente y protege los órganos vitales de su vida espiritual. Justicia. Algunos ven aquí la justicia de Cristo que cubre al Hijo de Dios. Otros la lealtad personal del cristiano a los principios. Ambos aspectos de la justicia son esenciales para un combate victorioso. Pablo probablemente tenía ambos en cuenta acerca del concepto de justicia. Versículo 15. Calzados los pies. Los soldados romanos se protegían las piernas y calzaban sandalias. Esto era necesario para no estorbar los movimientos en un terreno escarpado. Tenían que poder afirmarse bien para resistir los ataques. Apresto o preparación. La figura que emplea Pablo sugiere que las sandalias servían al soldado para estar firme y no tanto para correr. Por lo tanto, el cuadro que se presenta es diferente del que encontramos en Isaías 52:7, Evangelio de paz. Los pies y la proclamación del Evangelio de paz se relacionan íntimamente, lo que sugiere la acción de proclamar el mensaje de buenas nuevas. Sin embargo, la idea de que aparece expresarse en este versículo es la firmeza en la lucha cristiana. En este caso no se trata tanto de la proclamación del Evangelio cuanto del Evangelio que ha hallado cabida en el corazón del cristiano. Es hermoso y animador el pensamiento de que el guerrero puede estar firme y en paz en medio de los conflictos espirituales. Está en paz con Dios. El Evangelio es básicamente la buena noticia de que los hombres no tienen que morir, lo cual es muy animador para el guerrero que está enfrentando enemigos implacables. Se mantiene firme en el conocimiento de Cristo encarnado, crucificado, resucitado y glorificado, que es el corazón del Evangelio y la causa de que se disfrute de paz. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fe es activa como el escudo que se interpone para interceptar los dardos encendidos. También es pasiva, pues confía en la liberación que viene de Dios. Ante el impacto de la tentación, cualquiera que sea, la fe es la que nos restaura la confianza y nos capacita para continuar en la batalla. Además, debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. La perseverancia en la oración no tiene el propósito de cambiar la voluntad de Dios mediante nuestra tenaz insistencia. Como el niño que afuera de persistentes ruegos obtiene lo que desea de un padre no dispuesto a ceder. Sin embargo, la perseverancia en la oración indica claramente que el suplicante se halla en un estado mental que da a Dios la oportunidad de hacer cosas que de otra manera no podría hacer sin peligro para el que ora. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video comentario sobre lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática. Hemos aprendido lecciones que sin duda nos ayudarán en nuestra vida espiritual a fortalecerla y a poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Dios te bendiga, Dios te guarde.